Hoy hablamos de disciplina, psicología y crianza respetuosa, pero no siempre fue así. Durante gran parte del siglo XX, en México, educar significaba corregir a golpes, y nadie lo cuestionaba. No se veía como abuso, se veía como educación. Entre 1900 y los años 70, la autoridad en casa y en la escuela no se discutía, se obedecía. El niño no era visto como alguien que debía ser escuchado, sino como alguien que debía aprender rápido a comportarse, a aguantar y a respetar. Frases como «porque yo lo digo, así me educaron a mí» o «en la casa vas a ver» no eran exageraciones. Eran parte de la vida diaria. Y esto no pasaba solo en algunos hogares. Era una forma de pensar compartida por familias, maestros y por toda una sociedad. Para entender por qué esto era normal, hay que entender el país que era México en ese momento. Durante la primera mitad del siglo XX, México era un país pobre, rural y marcado por décadas de violencia, revolución y falta de estabilidad. La mayoría de las familias vivían al día. El trabajo infantil era común. El estudio no siempre era prioridad, y equivocarse podía costar caro. En ese contexto, la educación no buscaba desarrollar emociones, buscaba formar personas resistentes. Un niño obediente era visto como un niño preparado para sobrevivir. Un niño que cuestionaba era visto como un problema. Por eso, el castigo físico se entendía no como crueldad, sino como una herramienta rápida y efectiva para imponer orden. Era rápido, era directo, y no se discutía. No había tiempo para largas explicaciones. Había trabajo, cansancio y presión constante. Educar con mano dura era visto como una forma de proteger al niño de un mundo que tampoco iba a ser amable con él. Esta forma de educar no se limitaba a un solo espacio. Se vivía en la casa y se reforzaba en la escuela. En el hogar, el castigo venía de los padres o de cualquier adulto considerado autoridad. No hacía falta explicar demasiado. Un error se corregía de inmediato. En la escuela, la lógica era muy similar. El maestro no solo enseñaba materias, imponía orden. Era común ver castigos físicos, humillaciones públicas o sanciones ejemplares frente a todo el grupo. No se entendían como excesos, se entendían como disciplina. Y lo más importante, los niños crecían viendo esto como algo normal. Nadie les decía que estaba mal. Nadie lo cuestionaba frente a ellos. Así, el castigo se volvía parte del aprendizaje cotidiano. No se asociaba con violencia, se asociaba con corrección. La autoridad no se ganaba con diálogo, se ganaba con miedo. Los niños sí se portaban mal. Mentían, desobedecían, se escapaban, peleaban, como niños de cualquier época. La diferencia es que antes no se hablaba de etapas, ni de conducta, ni de desarrollo emocional. El mal comportamiento no se entendía como algo que debía explicarse, sino como algo que debía corregirse de inmediato. Y muchas veces, la corrección era física, no porque los padres fueran crueles, sino porque así habían aprendido ellos, porque era lo que conocían, y porque nadie les enseñó otra forma. Ese tipo de educación formó generaciones acostumbradas a obedecer, a callar, a aguantar. Personas resistentes, sí, pero también personas que crecieron sin saber expresar miedo, enojo o tristeza. Con el paso del tiempo, la sociedad cambió. Llegaron nuevas ideas, la psicología y otras formas de entender la infancia. Hoy sabemos que educar no es lo mismo que imponer, y que el respeto no nace del miedo. Entender cómo se educaba antes no es para justificarlo ni para condenarlo, es para comprender de dónde venimos y por qué muchos crecieron como crecieron. Porque la educación del pasado no se explica con una sola palabra, se explica con su contexto, y esa historia también forma parte de lo que somos hoy. Y hasta aquí este video, nos vemos en otro día con otra historia de antes.